Noches, hermanos. Buenas noches a todos ustedes. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y para mí es un privilegio poder servir al Señor. Gracias, gracias a ti, Señor, por darme esta gran oportunidad de dar tu palabra. Y quisiera recordar el martes pasado, la hermana Gaby estuvo hablando sobre lo que era el camino al Calvario, pero en cierta manera casi ya habíamos llegado a lo que era eh, estar en ese valle de Getsemaní, que justamente es una zona donde ellos, Jesús y sus discípulos, frecuentaban para ir a orar. Pero esa noche que ellos fueron, esa noche fue la agonía de nuestro Señor. Porque ustedes recuerdan lo que dijo voy a leer Lucas 22, 42, que dice, diciendo, primeramente quiero hacerle recordar que no solamente fue solo, sino que fue con 3 de sus discípulos y les dijo, estén orando para que no caigan en tentación. Pero el sueño les dio más y se quedaron dormidos. Pero él estuvo en oración y llegó un momento en que dice él, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando meditamos sobre estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ahí son 2 niveles, la parte humana y la parte espiritual. En la parte humana, como cualquier ser humano, sabiendo que iba a venir toda esa noche y al día siguiente, uno tiene temor o tiene esa angustia. Y tal era la angustia y esa situación que manifestaba nuestra hermana Gaby, la hematis, era la parte del sudor con sangre. Y vemos que justamente él no es que tenía la copa simplemente, sino que en la copa decía, toma esta copa, y al ver esa copa él veía todos los pecados tuyos y míos y de todo el mundo. Entonces, tomar esa copa era llenarse del pecado. Y le decía, no sé si tomarlos o no tomarlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y es así como él asume, toma esa copa y ya él sabe que tiene que ir rumbo al Calvario, a redimirnos con su sangre. Y vemos la traición de uno de sus discípulos también. Pero la traición de este discípulo ya se había anunciado en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13, que dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo el tesoro hermoso, hermoso precio, como con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, las eché en la casa de Jehová al tesoro. Son como 600 años aproximadamente, o 400 años aproximadamente, que ya se anunciaba estas situaciones. Y cuando viene esta situación de Judas, vemos cómo es que él va y,
combina con los sacerdotes y le dice, bueno, yo sé dónde él puede estar en esta noche. Y le pone precio, las 30 monedas. Y va no solamente con un grupo pequeño de soldados, sino aproximadamente 600 personas van a capturar a un hombre. Y vemos ahí cómo es que, dice, se presenta Judas. Entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero si vamos al libro de Juan, en el libro de Juan hay partes que cuando queremos conocer más la palabra tenemos que ver todos los evangelios, porque de esa manera nos hacemos un conocimiento global. Y dice aquí en Juan que justamente en la entrega, en Juan 18, cuando dice Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y acá, y, y estaba también en ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esa palabra, ¿se acuerdan en el monte Sinaí? En el monte donde Moisés recibió las tablas. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Yo soy el que soy. Cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Poderosa palabra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Bueno, hay escenas ahí que Pedro, pues el impetuoso Pedro, también quiso defender al maestro y sacó la espada y le cortó una oreja a Malco. Pero el Señor le dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No la ha de beber, le dice. O sea, tengo que beberla. No es que tú por defenderme me vas a cambiar de opinión. Y es así como Jesús, también buscando la lectura, agarra la oreja y se lo pega nuevamente a Marco. Le hace un milagro, pero la gente no vio esas cosas. Lo que querían era capturarlo. Y ahí comienza todo ese pasaje de ida y venida ante los sumos sacerdotes, al Sanedrín y entre Pilatos. Pero quisiera hacerles recordar que esta muerte de cruz que se habla aquí en este tiempo, el rey David en el Salmo 22 ya lo manifiesta y son como 750 años antes que ya lo manifiesta de que la cruz, pero ni siquiera la cruz se había instituido como tal. Después de 600 años,
los romanos instauran el sacrificio en la cruz. O sea, cuando David menciona este salmo, ya las cosas que iban a venir no existían todavía. En este caso, la crucifixión no había, porque solamente la justicia era por apedreamiento o por muerte de sacrificio. Pero en sí no había todavía la muerte en la cruz. Entonces vemos cómo es que se va cumpliendo la palabra. Y esto, por eso les digo siempre, hermanos, que es bueno tener que estudiar también el Antiguo Testamento, porque vemos cómo en lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron todas las profecías. Y vamos a ver algunas que muy detalladas, hermanos. Hemos visto dos casos, ¿no? Entonces, vemos que en esta situación de, de esta noche, dice, después de haber sido capturado, pues lo llevaron donde Anás. Anás era el ex sumo sacerdote, y podemos leerlo acá. Vamos a leer. Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y ahí vemos que también se da pie a lo que la escena de Simón Pedro, la negación de Simón Pedro, antes que cante el gallo. Pero vemos, quisiera enfocarme más que todo en las palabras de Jesús. Y cuando está frente al sumo sacerdote, el sumo sacerdote está en el versículo 19 del capítulo 18 de Juan, dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces simplemente no tenía medios para acusarlo. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Dice, y de Anás lo llevaron
a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, sí, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilatos, traedme vosotros y tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilatos no tenía tampoco asidero para poder condenar. Le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis las costumbres de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y vemos cómo es que los judíos tramaron esta muerte. Y cayeron muchos en situaciones que no estaban permitidos dentro de lo que era la ley en sí de hacer justicia. Primero, no le dieron la oportunidad de tener un defensor. Segundo, que no se podía hacer ningún juicio en la época de las Pascuas, en las fiestas religiosas. Tercero, que no se podía tampoco reunir el Sanedrín en las noches para juzgar. Entonces, habían varios aspectos ilegales que se cumplieron en esas horas. Por eso es que al amanecer, de nuevo, para no caer en falta, ellos se reúnen y dan que él está diciendo que es el Hijo de Dios. Entonces le dijeron, es una blasfemia. Lo juzgaban por blasfemia, pero cuando llegaron donde Pilato, a Pilato le cambiaron, le dijeron, no, él es una persona que está haciendo insurrección en el pueblo para que no tributen al rey y dice que él es el rey y el único rey que conocemos es el César. Pero cuando
Pilato, en las 2 o 3 ocasiones que salió y dijo que no encontraba a él culpable, simplemente le dijeron, si tú no haces el juicio, tú eres enemigo del César. Una forma de cómo coaccionar el pueblo, pero más que todo motivado por los sacerdotes, porque veían era una amenaza para ellos, Jesús, en el sentido por la corrupción que había dentro de lo que ellos hacían. Segundo, porque veían que los milagros, el último milagro que había hecho con Lázaro, mucha gente comenzó a seguirlo. Entonces dijeron, bueno, si sigue así, pues nosotros nos quedamos sin autoridad. Y es esas, o sea, es la parte de cada uno de ellos de su interior. Primeramente, que no estaban dentro de la ley, de cumplir la ley, sino que tenían todas las cosas turbias dentro de su trabajo. Además, el hecho de que tenían que ver que podrían perder autoridad, porque si hemos visto alguna película, vemos a los sumos sacerdotes vestidos de collares y ropa de púrpura y los mejores vestidos, ¿no es cierto? Y Jesús, no. Jesús tenía su túnica simple, sencilla. Pero esas situaciones que se veían en esos momentos era que justamente todo eso comenzaron a maquinar para capturar a Jesús y tener que morir. Y Pilatos, siendo la parte política, porque era representante de Roma y del César, pues tenía la autoridad para poder decretar la muerte, pero el Sanedrín había sido obviado en ese sentido porque solamente, y además los judíos no crucificaban, sino era la muerte por apedreamiento. Pero que vemos que Jesús, Pilatos, en la última oportunidad envía a la flagelación a Jesús, de tal manera que para que el pueblo pueda ver que ya se le castigó con la flagelación, que era uno de los ritos, y poder darle la libertad. Pero el pueblo enardecido, también seducido por los sumos sacerdotes, el pueblo quería la muerte de Jesucristo. Y lo presionaban a Pilato. Si sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Es increíble cómo mucha gente puede dejarse llevar por las conveniencias de algunos líderes. Y lo vemos hasta ahora. Pero principalmente nosotros vemos que se tenía que cumplir la palabra. La misión de Jesucristo no era ser el rey en ese tiempo, sino vino con una misión específica. Y era de sacrificio
para liberarnos del pecado. Entregar su sangre, sufrir todo lo que pasó esas horas, la flagelación. La flagelación eran látigos. Algunos historiadores manifiestan que era de 3 metros, otros eran de menos, de 1,50 m, pero que en sí manifiestan de que tenían que ser 39 latigazos. Pero cuando se daba el latigazo, en cierta manera, si eran de 3 metros, el látigo enrollaba el cuerpo y luego jalaban. Y al jalar, estos azotes tenían puntas de hueso filudos, también acero en las puntas, de tal manera que el golpe del acero iba ablandando la dermis para luego con el hueso rasgaba. Jesús, cuando terminó la flagelación, el cuerpo entero, todo el torso, parte de las piernas, estaban rasgadas. Y tenía los derrames de sangre. Aparte de sufrir el escarnio de los soldados, de las burlas, de los escupitazos, del golpe que le dieron los soldados del Sanedrín, y las burlas de ponerle una corona de espinas, y la capa y el bastón de poder, para que luego con el bastón de poder comenzarle a darle golpes en las cabezas. Y todo esto estaba dicho muchos años antes. Y vamos a ver en Zacarías, disculpen, en Isaías 53 del 1 al 7. Isaías 53 del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay aparecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos, Isaías también manifiesta lo que iba a padecer el Señor Jesús. Y después de este juicio, Pilato se entregó a los judíos porque simplemente dijo, bueno, como dice, se lavó las manos, no quiero ser parte de esta sangre. Y el pueblo dijo que la sangre sea con nosotros y con nuestra descendencia. Increíble. Pero vemos ahora que dice que tenían que cargar una cruz y ir al Gólgota, o la calavera. Y cuando vemos esto, hay cumplimiento de la palabra también. Vamos a ir a Génesis 22. En Génesis 22, ustedes se acuerdan de Abraham. Y Abraham dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, coincidencia, tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ustedes dirán, pero ¿cómo es que estaba mintiendo? No, no es que no estaba mintiendo, sino que él decía, bueno, si Dios me lo quita, Dios puede resucitar a Isaac. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Vemos que Isaac lleva la leña, Jesús lleva un madero. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto,
hijo mío, e iban juntos. Cuando vemos, dice, el monte Moría, pero el monte Moría justo está geográficamente en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo también murió, donde fue ofrecido como cordero inmolado. Porque tenemos el monte de Sión y el monte de Hebrón, y entre los dos montes hay una plataforma donde está Jerusalén, pero muy cerca está la calavera, el monte donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Es la figura de lo que iba a pasar. Podemos ver cómo el Señor tenía todo ya preparado. Y vemos que manifiestan que esa cruz, en cierta manera, parte de la cruz que tenía que cargar nuestro Señor Jesucristo, pesaba más o menos entre 40 y 50 kilos. Pero ya el cuerpo estaba flagelado, toda la parte de los hombros. Aparte, no había dormido toda esa noche. Había sufrido toda la flagelación. El día antes, mucho antes, también había tenido la sudoración, el padecimiento, la agonía que tuvo. Lo que quedaba era el sacrificio. Entonces, la muerte física de Jesús fue terrible. Lo que nosotros nos imaginamos por las películas, pero cuando vamos a la palabra y cuando hacemos la unión de los evangelios y de las profecías, tenemos que meternos dentro de ese sufrimiento, de esos momentos que nuestro Señor Jesucristo padeció por cada uno de nosotros, por esa copa que estaba lleno de todos los pecados pasados, presentes y futuros de cada uno de nosotros. Para poder tener una relación directa con el Padre, siendo el único intercesor, nuestro Señor Jesucristo, porque dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y vemos que viene un momento también de una crisis de fe por la ausencia del Padre, porque Él clama. Y cuando clama, quiero leer el Salmo 22 que escribió David. Y este primer versículo lo hace ya cuando está en su agonía, pero quiero leerlo antes. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación?
y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y hay un momento donde él se siente muy mal. Y dice, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como en un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Vemos que David presenta este salmo del Salvador sufriente. Cuando nosotros reflexionamos y meditamos sobre esta palabra y contrastamos con lo que nos dice Juan, Mateo, Lucas, vemos que todo se cumplió. Horadaron mis manos y mis pies. Mi lengua estuvo seca. Y
vemos que también esa situación de ver nuestro Señor Jesucristo a la gente que una semana antes lo victoriaba, salve al Rey, Hosana, Hosana. Vemos cómo cambiaron. Después de haber visto los milagros, después de haber recibido los alimentos, después de haber visto esos milagros de los leprosos, de los ciegos, de los paralíticos, que en este momento el sufrimiento de Jesús al mirar a aquellos que la gente le dio la espalda y que la gente comenzó a decir que era una amenaza social. Y esto nos enseña, hermanos, y nos dice que también no hay que confiar en el hombre, hay que confiar en Dios y en Jesucristo. Y es difícil, muy difícil confiar en el hombre. Vemos la situación de muchos países. La corrupción es tremenda. Hoy soy tu amigo y mañana te puedo denunciar por salvarme. Me he beneficiado de ti y hoy te acuso. Y todo es por conveniencia. Y en ese sacrificio final, toda la gente, me imagino cuando pasaba arrastrando la cruz, la gente miraba y algunos sí estaban con él, sentían ese dolor de que una persona que no había pecado, una persona injusta, era juzgada por beneficio de una cúpula, presionando al poder político para que sea crucificado. Y vamos a ir a Juan 19. Jesús es crucificado. Así entonces lo entregó a ellos para que fuesen crucificados. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, que en hebreo era Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilatos: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos
Hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Jesús manifestó, consumado es. He cumplido, Padre, con todo lo que tú me has encargado. He cumplido con lo que tú me decías que yo tenía que decir. Y a partir de ahora, ya no hay más sacrificio, porque solamente he sido yo, el Cordero inmolado. Y dice que nos dio esa gran oportunidad, que al haber muerto, se partió el velo del templo de arriba hacia abajo, dando apertura para que cada uno de nosotros tengamos acceso al Padre. Y no necesitamos de otro, sino solamente de Jesucristo, que era el intercesor con el Padre. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias a ti por tu Hijo amado que enviaste para cumplir este sacrificio. Que siendo Él pudo soportar todo lo que le hemos hecho. Pudo cargar todos nuestros pecados. Pudo cargar todas nuestras enfermedades. Y doy gracias, Señor. Porque tú nos das esa gran oportunidad hoy de poder saber si somos fieles a ti. Si hemos nacido de nuevo. Si cumplimos con lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, por este día. Y esperamos este domingo, la resurrección, porque tú estás vivo. Tú no estás muerto. Tú estás vivo en todo momento y estás con nosotros. Te doy gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.